¿Ya? Ah, bueno, buenas tardes a los que nos ven. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Y vamos a ver qué dice Lamentaciones rápidamente. Porque en Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Verdad? Entonces, esta palabra es porque su misericordia ha hecho que estemos aquí. Entonces, el que nos esté viendo o los que nos vean, pues que le den una manita y que compartan. Todos dicen así, pero esta es la palabra de Dios y toma lo bueno, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y si es palabra de hombre, si es mi palabra, no sirve. Lo que sirve es la palabra de Dios, que es útil, poderosa, que nos enseña a vivir con sabiduría en esta vida. Y por eso le doy gracias y que el que nos va a escuchar o oír, pues que el Señor, ya se oró, nada más voy a decir como Pablo dijo: Señor, danos espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que hemos sido llamados, según las riquezas de la gloria y la herencia de todos los santos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para los que creemos. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y voy ahora, la pregunta es: ¿para qué murió Cristo? Porque es importante, ya sabemos, y sabemos que la verdadera muerte de Cristo fue sacrificio, fue, 6, propiciación por nuestros pecados, y 4 más, ¿sí? Y sacrificio, expiación, propiciación, ¿sí? Y ahora la pregunta es: ¿para qué murió Cristo? No ¿por qué murió? Porque ¿por qué? Es una pregunta muy difícil. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Porque quiere que lo conozcamos. ¿Por qué quiere que le conozcamos? Y en fin, esa pregunta ustedes pues hágansela y vean que es un poco difícil, ¿no? Pero al final concluimos que ¿quién hizo todo lo que ven nuestros ojos, el universo y todo lo que hay en la tierra? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Los tres. Pero el Proverbio 8 habla exactamente de la sabiduría, ¿no? Que desde antes que estuviéramos nosotros, Dios hizo los planetas, todo lo hizo Él. Entonces, la pregunta humanamente, ¿por qué? Sí es cuestionable, ¿no? Es difícil. Y aún así, las personas que no leen la Biblia, por ejemplo, un señor me comentó, dijo: mire, le voy a pasar un TikTok de un hombre que hace 3 preguntas. ¿Por qué Moisés metió la mano, le dijo Dios, para que él obedeciera? Dice: mete tu mano, escóndela. La esconde y la saca y está leprosa. Vuelve a meter, la saca, la mete y la vuelve a sacar y ya limpia, ¿no? Y así hace 3 preguntas. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo al ciego, le dijo: ¿qué quieres que te dé la vista? Escupió y luego levantó la tierra y hizo lodo y luego le untó y dijo: no veo bien todavía. Le volvió a untar y ya vio, ¿no? Y otra pregunta. Entonces, las personas que a veces se cuestionan y, porque ese señor me dijo: pues es que nosotros somos la Matrix, ¿no? Ya vieron la película Matrix, ¿no? Y hay algo de relación, ¿no? Pero el que sacó esa película pues es un humano. Entonces un ser humano nunca va a poder comprender la mente de Cristo porque
es universal, es infinita, y como seres humanos pues no conocemos el infinito, no sabemos, el infinito es infinito, no tiene fin, ¿no? Infinito, sin fin. Entonces, pues tenemos la palabra profética, Cristo, Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y bueno, ahora sí ya voy a entrar en la predicación. Porque dije, ¿para qué murió Cristo? Bueno, Cristo murió ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Esa es la conclusión. Y la cita es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Sí, padeció la muerte por nuestros pecados. Entonces, pues ahí vemos ahí a Pedro, perdón por repetir, ahí no. Vemos a Pedro que él escribe, dicen que Pedro era un hombre se sorprendía, ¿no? Porque después de que el Señor subió y ya dio la gran comisión de predicar, perdón, Mateo. Mateo dio la comisión, en Mateo en el capítulo 28 ya sabemos la comisión. ¿Cuál es nuestra comisión? Predicar la palabra y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que más vale en la vida. Todo lo que tiene valor absoluto en la vida vale más la vida de cada uno de nosotros. Por eso murió Cristo. Entonces, hay un cuento que era un hombre y le dijo Dios, hablaba con él, le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo que todo lo que toque se convierta en oro, porque él quería mucho dinero, ¿no? Todos queremos el dinero. Entonces le dijo, bueno, que así sea. Y entonces, ¿qué pasó? Se murió porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Tocaba el alimento, se convertía en oro. Tocaba lo que tocara, se convertía en oro. Entonces, pues, es algo que a veces no dimensionamos en el pedir, ¿no? Y, por ejemplo, Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría para gobernar al pueblo del Señor. Entonces, vemos ahí cómo los anhelos de nuestro corazón y cómo es que en nuestro corazón, pues, los deseos de la carne habitan, y ya conocemos los deseos de la corrupción del corazón, que está allí en Marcos, en el capítulo 7, del versículo 20 al 21, 22. ¿no? Y bueno, eso ya lo leen y ya se ha comentado, que la perversidad de nuestro corazón está ahí siempre. Entonces es necesario que, por ejemplo, Pedro, que dijeron es pueblo del vulgo, pero Pedro estuvo con el Señor. Y bueno, después que Pedro dicen que era un hombre sin letras, pero si fuera sin letras, pues porque escribió, bueno, o Pedro le dictó, ¿verdad? Porque en ese tiempo había escribanos y eran los que escribían, ¿no? A ver, escribe, y a Mateo, por ejemplo, le dictaba y es Por eso dice los escribas, lo que sucede es que los escribas venían desde la ley, desde antes. Entonces ellos todavía estaban en la ley y decían que la ley, los escribas, los fariseos, ¿sí? Los saduceos, no creían fielmente en el Señor Jesús, porque ellos esperaban un Salvador que exactamente del pueblo de Dios lo salvara de la opresión, o de los, en ese momento había guerra, los salvaba, ¿sí? Y aquí la situación es de que Pedro sí conocía de la ley, porque estuvo con el Señor, aunque él no terminó una carrera, era pescador con su hermano. Entonces, ¿por qué Dios le dio a través del Espíritu Santo toda la Escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, inspirada por Dios, no por el hombre? Entonces, ahí, ¿por qué Pedro es usado por el Señor? Pues porque Él quiso, ¿no? El Señor es soberano, el Señor es
soberano y hace lo que quiere. Un soberano nadie le puede decir nada, ¿no? Tiene uno que hacer lo que él dice. Y es por eso que deja la palabra y escrito está que Pedro escribió primera y segunda de Pedro. Bueno, él fue el autor. Y ¿por qué escribió esta parte? Porque allí, si ustedes leen, en donde inicia el capítulo 3, dice el versículo, dice una buena conciencia. Si ustedes, empieza el capítulo 3, el versículo 8, dice una buena conciencia, ¿no? Y es por eso que ahí Pedro, en el versículo 18, anuncia, y bueno, que la voluntad de Dios, ¿no? Que vamos a padecer de la voluntad de Dios haciendo lo bueno para vencer el mal, ¿sí? Haciendo lo bueno. Y en el versículo 18 ya dice, porque Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y para llevarnos, por eso murió Cristo, para llevarnos a Dios, porque no hay ningún ser humano, ningún santo que nos lleve a Dios, independientemente de Pablo, que fue utilizado grandemente, y todos los profetas mayores, menores, hacen mención de El Salvador y de lo que hace el pueblo. Y bueno, para tener conocimiento, recordando que sí vieron el mensaje, ¿no? Que mandó ahí Ever en los donde se dan siempre las reflexiones. Entonces ahí está, la niña menciona cada libro cuál es su mensaje, ¿no? Y aquí Pedro, para alentar a los lectores, ¿verdad?, que sufren, recordarles que solamente Cristo, el justo, murió por la injusticia, la voluntad de Dios. ¿Qué ha sido la voluntad de Dios? Apartarse del mal, dice, hagan el bien y busquen la paz y síganla. Eso es lo que dice en uno de los versículos, que Pedro, y por eso el Señor le dice que escriba eso. Entonces, ahí nosotros vemos cómo el Señor Jesús tuvo un triunfo maravilloso, porque ningún ser humano ha tenido un triunfo como Él. Por ejemplo, ahora los personajes que hay, gente que ha sido humanitaria, principalmente en los Estados Unidos, que no nada más Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra también hay muchas personas hombres que dedicaron su vida a vivir para Cristo. Y bueno, eso son ejemplos que debemos de tomar, porque sirvieron a los demás, dieron su vida, y eso pues no cualquiera lo da, sí es un sacrificio, ¿verdad? Bueno, pero aquí Dios es el que lo pone, ¿no? Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, y eso nos lleva a que cada uno tengamos cierto grado de fe. Y hemos visto en los rudimentos de la doctrina de Cristo que la fe, ¿no? La fe, hay fe, poca fe, media fe y una fe grande, no podemos decir así, 3 niveles. Y bueno, no todos vamos a acabar todos la carrera, ¿no? No todos vamos a llegar en primer lugar, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Pues esforzarnos en la gracia, ¿no? Esforzarnos en la gracia que es Cristo, y Él nos va a ayudar. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús es exaltado a lo sumo. ¿Y por qué exaltado a lo sumo? Bueno, porque murió y resucitó. Ya hemos comentado que ningún hombre ha resucitado como Él, y que estuvo muerto 3 días y resucitó al tercer día, y que ahí venció al demonio, ¿no? A todos los demonios, a todas las potestades, a las huestes espirituales de maldad. Y en el versículo 22 del capítulo 3 nos dice que
dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están ángeles, autoridades y potestades. ¿Sí? Y en Colosenses también lo dice, que él, ahí vamos a leer Colosenses, que está bien, que dice en el Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola al medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos, ¿no? De los decretos, ¿cuáles son? Que nosotros íbamos a ir al infierno sin Cristo. Y que solamente, ¿por qué la ley no permaneció? Porque en la ley pues nada más era, hiciste lo malo y ya te morías, ¿no? Entonces, ya con Cristo, ahí está la gracia y la misericordia, que Cristo está tardando su venida porque quiere que todos nos arrepientamos. Por eso está tardando su venida. ¿Y por qué murió Cristo? Para llevarnos a Dios. Nadie, ningún ser humano nos puede llevar. Todos los filósofos que hay, que la señora Teresa, Confucio, Mahatma Gandhi, todos los que ustedes creen que conocen en la historia o en la mitología griega, ninguno, mitología eso no, es mito nada más, pero los hombres que han vivido, ninguno ha hecho lo que Cristo hizo, y por eso dice 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Entonces, ahí Él venció al diablo, nadie lo podía vencer, ya está vencido, pero precisamente en el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahí nos dice que él fue a predicar a los encarcelados, ¿verdad? A los demonios. Y bueno, aquí vemos cómo el Señor Jesús padeció, ¿verdad? Nadie ha padecido, ningún ser humano como Él, nadie ha hecho ese acto de amor y de misericordia. Ningún ser humano tiene el adjetivo calificativo de que hizo misericordia como Cristo, ¿sí? Nosotros podemos decir, hacer cosas, ¿no? Bueno, tenemos que hacer buenas obras porque para eso nos hizo Cristo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y también las buenas obras es que la Escritura nos enseña, nos corrige, nos instruye para que hagamos, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos cómo es que Él nos prepara, de Él viene todo. Él nos dio la vida y Él es el único justo de toda la humanidad. Y también aquí todos los que estamos en Cristo, por eso en Romanos está, somos más que vencedores. ¿En quién somos más que vencedores? En Cristo, porque humanamente pues vamos a fallar, ¿no? De alguna otra manera. Ahora Dios nos habilita y capacita ¿para qué? Pues para que nosotros podamos estar en la fe, para que nosotros podamos estar, ya los estaba durmiendo, con razón se pararon, muy bien. Entonces, escrito está, ya no hay cosa nueva, como ahorita comentó Ever, y lo único que tenemos que hacer es meternos más en Cristo, meternos más en que Dios nos haga revelación, ¿no? Se habló de los dones que el Señor nos ha dado. Pues eso los vamos a descubrir, es como ahorita que
termine Omar de una carrera, bueno, ¿qué elegir, no? O mis nietas, ¿qué van a elegir? Mis nietos, mis nietas, ¿qué van a elegir? ¿Qué carrera? Entonces, que estar orando que Dios les dé ese discernimiento o esa seguridad para qué es lo que van, qué es lo que les gusta, ¿no? En qué son más hábiles, más diligentes. Y eso Dios lo va a poner. Y también, por ejemplo, pues hemos conocido gente que no estudió y tiene una habilidad que no necesitó estudiar para tener dinero, ¿no? Nada más ha seguido, le dieron y ha seguido produciendo, ¿no? Y tiene mucho dinero sin ir a la escuela, ¿no? Yo conozco allí en León y aquí pues también hay gente muy talentosa. No tiene a Cristo, pero lamentablemente por eso, ¿para qué estamos nosotros? Pues para que conozcan a Cristo, porque solamente Cristo nos lleva a Dios, a todo ser humano nos lleva, ¿sí? Para eso murió Cristo, para llevarnos a Dios, ¿sí? Entonces, nuestra finalidad, nuestro compromiso es que terminemos, que estudien todos, bueno, que sigamos estudiando todos y que la finalidad es que nos dé la sabiduría, la sagacidad, la diligencia para poder compartir las buenas noticias que Cristo vino a salvarnos y para llevarnos a Dios. No hay ningún otro medio en el que podamos ir a Dios. Y lamentablemente la gente, como tiene ignorancia, no conoce la palabra, entonces se cree de las personas que hay que tienen habilidad, que tienen talento y que saben dirigir y saben dominar a las personas. Y la persona que me estaba diciendo del mensaje, que está en TikTok, y que dijo, es que yo creo, él ve a Alex Day, ¿no? Un motivador, que dice fe, valor y esperanza, fe, valor y esperanza. No, que tú creas eso, ¿no? ¿Y qué es la fe? Pues creer que sí, solamente en Cristo podemos ir. Cristo murió para que nos lleve a Dios, no hay ningún otro ser humano. Entonces, la persona que me dijo eso, dice, es que para que conozca la madre, ¿por qué estamos aquí? Y que usted resuelva esas preguntas que él hace. Le digo, no, si no se trata de resolver, lo que se trata es, ya que leo la Biblia, ya que tengo cierto conocimiento, pues que Dios nos guíe para ver a quién le predicamos, a quién le damos el mensaje, el mejor mensaje de todos los que hay en todo el universo, en toda la humanidad, en toda la sapiencia, en toda la ciencia, en todas las filosofías, en todo lo que humanamente existe. Epicúreo, Platón, todos los griegos, ¿no? Que el padre de la medicina, que es de Grecia, ¿no? Y en fin, muchos hombres que dio, y eso, ¿quién les dio esa revelación? Pues Dios, nada más que no lo conocen, entonces pues ellos inmortalizan a esos personajes, que no son Dios, son seres humanos como nosotros, y que exactamente Dios quiere usarnos, pero ahora con el conocimiento de Cristo. Si no conocemos a Cristo, podemos leer muchos libros y, por ejemplo, los psiquiatras, los psicólogos, fue otro paciente que ya también tiene tiempo que me conoce y que se llama Isaías, y ese le digo, ya sabes que tu nombre está en la Biblia, no quiere que le hable de Cristo, ese, no quiere. Entonces, pues ya, si no quiere, no le hablo, ¿no? Y la situación es que tiene un problema también de salud, y está joven, tiene 48 años, 46, ¿no? Ya un poco. Le pregunté, oye, si ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, dice, ya nos conocemos de muchos años. Bueno, lo conocí sin hija, ya tiene una hija, y ya se separó. Entonces, lamentablemente, el matrimonio pues, es la empresa más difícil que hay, y por eso pues el Señor nos da normas, reglas para que nosotros podamos seguir el matrimonio, ¿no? Que haya esa unidad, que ya no sean dos, sean uno solo. Y aquí, bueno, comento esto porque no queremos las gentes saber a veces, o las personas no quieren saber de Cristo, ¿no? Oiga, le voy a hablar de Dios, no, pues
como diciendo, pues ustedes no tienen autoridad, ¿no? Solamente un religioso, ¿no? Que está con su sotana y muchas cosas que la palabra no dice. Pero bueno, pues la única manera es precisamente estar orando y que Dios nos utilice para que, pues, hablarles de Cristo, así como Pedro, ¿verdad? Que ya después que vio la ascensión del Señor y que dio su discurso, y luego que ya empezó a hablarles a todos de Cristo, de la muerte, sepultura, resurrección, vida, muerte, sepultura, resurrección de Cristo, y que le dijeron ya, no estés agitando a las personas, a las masas, porque estás hablando nada más de Cristo. Y dijo, no, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, pues igual hay esa lucha en la familia, siempre va a haber, ¿no? Aunque algunos dicen que conocen, pero no se quieren acercar, porque lamentablemente el vivir para Cristo es ganancia, dijo Pablo, ¿verdad? Pero eso tiene que ponerlo el Señor, porque de otra manera, si no lo pone, pues no. La gente no quiere, porque no quiere responsabilidades, no quiere compromiso, no quiere someterse a lo que dice la palabra, no queremos obedecer. Todos los seres humanos somos rebeldes. ¿Dónde está la rebelión? Pues en el corazón, ¿no? Aparte, influyen tres cosas: todo lo que el mundo, los enemigos de nosotros los hombres, son las mujeres, la lana y la fama. Entonces, pues eso va a estar siempre atacando. Y el diablo, que también influye, pero pues el diablo ya no va a influir cuando nosotros estamos en la palabra y estamos haciendo lo que Dios dice. Es probable que nos ataque, pero pues, lamentablemente se va a ir, porque vamos a estar hablando del Todopoderoso, del que hizo todo. Y por ejemplo, estaba Herodes, que no le dio la gloria a Dios, y ¿qué hizo? Se lo comieron los gusanos. Ah, caray, tú dices, ¿cómo? A ver, ¿cómo hizo eso? ¿Qué pasó? No le dio la gloria a Dios y se lo comieron los gusanos. Entonces, ahí, ¿cómo voy a explicar esa situación? Nada, pues ya eso ya pasó, estamos aquí, pues hay que ser reales, ¿no? Reales en el sentido de que el Señor, tenemos al Todopoderoso, y Él es el que va a hacer, Él nos va a habilitar y capacitar para lo que hagamos. Y todo lo que hicimos, bueno, lo que el Señor permitió que hiciéramos, por ejemplo, el ingeniero, el dentista, cualquier profesión que nos haya dado el Señor para realizarla, es para ayudar a los demás, ¿no? Ayudar y que salga bien todo. Entonces, nos dio los dones para servir a los demás. Y es lo que hizo Cristo, que vino a servir, a dar su vida en rescate de todos nosotros. Y bueno, dice el versículo, una vez, no hay una segunda vez. O sea, Cristo ya no va a morir otra vez, ya está en el cielo, está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Pues para que sigamos en la fe y demos un buen fruto, para que les enseñemos quién es Cristo. Y dice, de una vez por los pecados. Una vez, en el Antiguo Testamento, pues ya saben ustedes todos los sacrificios, holocaustos que hacían, y lo hacían cada año por el pecado. Pero para eso vino Cristo, para que Él, en la Pascua era donde se hacían más los sacrificios. Y también menciona la Pascua, que es lo que hacía, ¿no? Sacrificar al primogénito, que dar la vida por el pecado. Y ahora ya en Cristo nada más es una sola vez. Una sola vez vamos a estar aquí en esta tierra, no va a haber dos más. Una sola vez. O bueno, puede ser que a lo mejor nos dé el Señor una oportunidad. Sacaron en el YouTube una enfermera que oraba en el hospital, y todos los doctores y las enfermeras se reían de ella. Y ella seguía orando, como ahorita se mencionó que el que ganó la carrera, entonces seguía orando y todos se burlaban. Ella iba a atender y a servir ahí en el hospital, y se oraba y oraba, y con la Biblia también leía.
y lloraba. Entonces todos se burlaban. Entonces la jefa de servicio estaba en urgencias y le dijo, a ver, háblenle a la enfermera. Y ya le hablaron y le dijo, a ver, tú que estás orando y rezando, orando, ahí ellos dicen rezando, ¿no? Tú que estás rezando y a ver si tu Dios, en el que tú luego nos dices, porque también se burlaban de ella de cuando les hablaba de Cristo, dice, a ver, ora por este muerto, a ver si revive, a ver, se acaba de morir. Y ya ella empezó, pues ya oró y que rápida, que despierta. No en la primera vez, pero siguió orando y que revive. Y entonces ella se quedó, la jefa se quedó sorprendida porque dijo, no, si ya tiene más horas de muerto. Y todos ahí ya después creyeron, ¿no? Entonces Dios nos quiere usar de esa manera poderosa, pero pues, lamentablemente, por ejemplo, yo que estoy con los enfermos, pues he abandonado eso, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Para aprender y ser, tener más fe, ¿verdad? Y pues tratar de siempre hablarles de Cristo, ¿verdad? Porque esa es la... y bueno, estaba hablando del paciente que le estaba mencionando, ¿por qué? Pues para decirle, oye, mira, voy a orar por ti, pero como ese, pues estaba ahí diciéndome casi todo su historial, ¿no? Porque no había paciente, pues ya lo escuché, ¿no? Y luego si lo dejo más, me tardo más. Entonces, bueno, menciono esto porque la fe, el justo por la fe vivirá, y la fe salvará al pecador, ¿no? Y cubrirá multitud de pecados. Entonces, no es imposible. Por ejemplo, está Pablo, que estaba ya en Hechos ahí, donde llegó a la isla, y estaba Eutico, y que se cayó. Estaba Pablo hablando, ya dice que era de madrugada, ya eran más de las 12, creo, y se cayó, el sueño lo venció, ¿verdad? No dijo Pablo, párense, no, sino que agarró, estaba allí en la ventana y que se cae y que se muere. Y salió Pablo y dijo, a ver, no, está vivo, vive, y lo revivió, ¿no? Entonces, podemos hacer esas señales, pero pues todo tiene un costo, no es así fácil. Es como terminar una carrera, pues todo tiene un costo. Hubo padecimientos, hubo sufrimientos, hubo maltratos, hubo muchas situaciones difíciles, que al final, pues gracias a Dios, el que terminó una carrera, pues gracias a Dios, ¿no? Aunque no haya tenido, haya padecido, etcétera, por eso dice, Cristo padeció, ¿verdad? Vamos a padecer, eso también lo dijo Pedro. Y ¿qué tenemos que seguir? Pues firmes, creer, ¿no? Que todo en esta vida cuesta, todo cuesta. Igual el que se dedica a hacer lo malo, pues le va a costar que tiene que pensar, tiene que meditar, cómo estudiar el asunto. Va a saltar un banco, igual tiene que estar, no lo va a hacer, llego y a ver, voy a saltar y ya, no, pues así no. Entonces todo tiene un fin, pero se va a concluir cuál es el resultado. Pero bueno, si estamos en la carne, pues vamos a tener un resultado malo. O nada más simplemente un resultado favorable a los que están ahí, pero a la familia, ¿no? Si nosotros vemos, siempre en la familia va a haber, si alguien se muere, el papá o la mamá, y les deja una herencia, pues se van a querer pelear, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades. Y bueno, lo más importante es que los que estamos aquí, pues que sigamos pidiéndole al Señor que nos siga revelando su verdad, y que pues nos vaya mostrando los dones que cada uno de ustedes tienen. Y yo sí sé cuál es mi don, hablarles a otros y hacer discípulos. Eso es, hablarles a otros de Cristo y hacer discípulos. Eso es lo más importante. Y ya Dios nos va a guiar, ¿no? Como se dice, de sanidad, de enseñanza, de predicar la palabra, de maestro, de profeta, pues ya tenemos la palabra. Si ustedes hablan la palabra, pues ya están hablando la palabra profética, ¿no? Todos los que estamos aquí, si hablamos la palabra, pues somos profetas.
y no exactamente como luego se maneja, ¿no? Que el profeta nada más tiene que venir y decirnos qué es lo que va a decir la palabra, pues ya está escrito. Entonces, si a mí me comparte alguna persona, no, mire, lea este libro o haga esto, no, bueno, pues está bien, no quiere decir que le diga, no, eso no sirve, no, pues tenemos que también pues escuchar a la persona, porque también eso va a ayudarnos a que nosotros le podamos dar testimonio del Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo hizo el sacrificio perfecto, y nosotros vemos ahí precisamente en Hebreos capítulo 7, el versículo 27. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, ¿sí? A cada año. Ahora eso era perpetuo, pero ahora el único sacrificio es Cristo. Y ahí nos dice, nadie puede repetirlo, solamente Él, y nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios y sus propios pecados, y luego por los del pueblo que esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí está, ¿sí? Y también porque se hizo propiciación de nuestros pecados. Él se apropió de nuestros pecados. ¿No lo pusiste? Hebreos en el capítulo 7, versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí está hablando de Cristo, a sí mismo se ofreció. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que la humanidad no podía salvarse, no podía ir al cielo. No puede hacer lo bueno siempre. Para hacer lo bueno siempre necesitamos el poder. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la Biblia no dice ninguno de los libros que no haya escrito Pablo, ninguno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo se entregó más, ¿sí? Se dio más. Y si en nuestra vida nos la damos más al Señor, pues Él va a darnos más poder, ¿sí? Y Él dice Hebreos también 9:26, Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ningún ser humano podía quitar el pecado. Los holocaustos y sacrificios, todo lo que se hizo en la ley, el Antiguo Testamento, no podía salvarnos ni llevarnos a Dios. ¿Sí? Porque como tenemos el pecado desde la que hizo Dios a Adán y a Eva, por ejemplo ahí, Dios hizo a Adán y a Eva y la ciencia dice que no, ahí no menciona nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos, le enseñan a uno, ¿no? En la historia que el hombre se presentó en la era cuaternaria de la historia. Bueno, pero ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo todo? No se puede crear. Hay muchas teorías de cómo se hizo el mundo, pero entonces ¿cómo se hicieron las demás galaxias? ¿Verdad? En que han visto que en Marte pues no hay vida como aquí, ni aparentemente ningún otro planeta, porque no está cerca, no tiene las condiciones adecuadas, y Dios por eso provee lo necesario para que nosotros podamos vivir. ¿Por qué si el mundo está dando vuelta, la Tierra está dando vuelta, por qué no nos caemos? Por la gravedad, ¿no? ¿Quién inventó la gravedad? ¿Quién hizo la gravedad? Pues Dios, ¿no? Cristo. Entonces, ahí vemos cómo el Señor obra. Y también nosotros vemos en el Hebreos capítulo 9, el versículo 27, 28 y 27 y 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está, fíjense bien, vamos a ser llamados a juicio, ¿no? Entonces,
sin Cristo, sin conocer la Escritura, pues no sabemos que vamos a ser llamados a juicio. Cuando no conocía de Cristo, yo dije, hago lo que quiero ¿qué? ¿A quién le voy a dar cuentas? A nadie. Si estoy con mi esposa o la engaño, hago lo que quiero, ¿a qué? ¿No? Entonces ya por eso necesitamos la brújula. ¿Cuál es la brújula? La Biblia, que nos va a guiar al camino correcto. ¿Por qué tuvieron que inventar la brújula? Pues porque Dios les dio el conocimiento, la mente, la inteligencia para que inventara la brújula y de esa manera no se perdiera el barco, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra brújula? Pues es la palabra de Dios. No hay otra brújula más correcta que nos va a llevar a Cristo, ¿sí? Nos va a llevar a Dios, Dios Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces, es la única fuente en la que Él nos va a llevar a Dios. Y dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso la Biblia dice, medita de día y de noche. Aunque no tengas coche, ¿verdad? O si tienes coche, pues también, ¿verdad? Medita de día y de noche. Ahora, ¿por qué meditar? Porque vamos a hacer llamar, Él va a venir por los que le esperan. Eso está escrito, yo no estoy sacando de ninguna otra, ¿sí? De ningún otro lado. Por eso murió una sola vez. Ahora, el justo por los injustos. Aquí es una declaración de perfección, sin pecado. Jesús no tuvo pecado, ¿no? Ya leímos el 26, que el 26 dice, ya se los leí, ¿sí? 7:26, que dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en su consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces ya no hay otro, o sea, nosotros tenemos que hacer sacrificio de qué, sacrificio de que nos esforcemos, ¿verdad? Por eso nos dio fuerza e inteligencia. ¿Quién nos da la fuerza? Dios. ¿Quién nos hace aptos para ganar lo que ganamos? Bueno, en el dinero o en la ciencia, en el aprendizaje, en todas las áreas que como seres humanos necesitamos. Dios, el Espíritu Santo ahora nos lo da, pero Cristo tuvo que pagar el justo por los injustos. Y también en Hebreos el capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Entonces, lamentablemente el pecado nos lleva a que nos enfermemos, ¿sí? Ya ahora están sacando en el YouTube muchos anuncios que con la guayaba ya te quitas la diabetes, ¿no? Pues si eso fuera, mucha gente come guayaba, ¿no? Ahí en Caldillo comen guayabas y pues hay diabéticos de todos modos. Entonces, es el pecado el que nos enferma. Y por eso es que necesitamos tener conocimiento de lo que hizo el Señor y ha hecho y ha de hacer. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Al hacer esto el Señor Jesús satisfizo el castigo justo de Dios contra el pecado que era requerido por la ley y abrió el camino de Dios para los que creen y se arrepienten. Y por eso está escrito en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad, el único camino para Dios es Cristo. La única verdad es Cristo. El camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Vamos a tener vida abundante, vida eterna solamente en Cristo. No hay otro personaje, no hay otro ser humano que hizo este acto ahora sí que de poder, de gracia y de divinidad. No hay otro ser divino más que el Señor, sea quien sea. Y también nosotros ya sabemos que se ha mencionado Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Hebreos
Hebreos Hechos 4:12, el capítulo 4, versículo 12. Ese ya no lo pongas porque ya lo conocemos, ¿verdad que sí? Sí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo dado a los hombres. ¿Quién nos lo da? Dios solamente, Cristo, porque Él es el que hizo el sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué tuvo que venir Cristo si en la ley estaba? ¿Y por qué tuvo que venir Cristo? Bueno, pues que Dios conoce cuál es nuestra debilidad. Por eso está escrito que todos los seres humanos somos débiles, pecadores, impíos y enemigos de Dios. Y es por eso que como somos impíos y enemigos de Dios, Él tuvo que hacer acto de presencia humanamente, concebido del Espíritu Santo, sin pecado. Ahí está, sin pecado, nunca pecó. Nunca pecó, es una palabra nunca que es absoluta, no es relativa, es absoluta, ¿no? Porque aquí sí nosotros manejamos la relatividad, ¿no? Por eso Einstein hizo la ley de la relatividad, ¿sí? Pero ¿quién se la dio? Dios. Y bueno, para llevarnos a Dios, en este sentido vemos la espiritualidad de Cristo, que no hay ningún ser humano que tenga, que murió para llevarnos a Dios, ¿sí? Una forma completa, definitiva, y es por eso que en Marcos capítulo 15, el versículo 38, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Fíjense bien, el templo tenía el velo, ¿y qué hizo? Se rasgó de arriba a abajo. Cuando tú vas a cortar algo no puedes tener la altura que tenía para que tú cortaras el velo, ¿no? Sino que fue de arriba a abajo. Y es por eso que el Señor vino de arriba, ahí está su divinidad, ¿sí? Hacia abajo. Y muerto en la carne, bueno, pues muerto en la carne tuvo que sufrir la violenta ejecución, el maltrato, todo lo que sufrió en esta tierra por causa de nosotros. Y ahí en Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo tenemos que orar. ¿Por qué? Porque sufrió, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir de nosotros? ¿A quién le gusta que le den latigazos? O bueno, ahora no te dan latigazos, te dan macanazos, ¿no? Con la pistola, te golpean, ¿no? Entonces es algo que maltratan, ¿no? Le maltratan, y a veces hay maltratos por otras causas, ¿no? Pero en el sacrificio que hizo Cristo no tiene valor humano, o sea, no hay ningún ser humano que haya pagado el costo de lo que Él sufrió, padeció en la carne, ¿no? Con ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas. Lucas dice que le salieron lágrimas de sangre, ¿no? Lágrimas de sangre. Y fue vivificado en espíritu, vivificado en espíritu. Aquí, ¿a qué se refiere? Pues a la vida interior de Cristo, ¿no? La esencia que Él tuvo, su espiritualidad, ¿por qué vino, se hizo carne? Para que los seres humanos, porque si no vemos, no creemos. Entonces, para que nosotros viéramos cómo es que Él padeció y para qué padeció, para que todos los que estamos aquí o todos los que son cristianos tengamos ese temor reverente y reconociéndole que Él nos hizo, que somos, que le pertenecemos y que nos hizo para buenas obras, porque el ser humano, por su condición que en esta tierra estamos, no podemos hacer buenas obras. Puede ser momentáneo, pero una buena obra es permanente. Ahí es la permanencia. Y por eso Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de Jesús no siempre vamos a tener buenas obras, no vamos a dar un buen resultado, no vamos a tener un buen fin. Y la única manera de tener un buen fin es solamente en Cristo. Y por eso es que dice en Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, Lucas 23,
capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, llamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, se murió. ¿Por qué no le cortaron las piernas? Le deberían de haber cortado las piernas. ¿Por qué no se las trozaron? Porque ya estaba escrito que iba a morir, iba a morir completo, porque iba a resucitar. ¿Sí? Los seres, los que estaban a su lado, sí les quebraron las piernas, pero a él no. Entonces vemos cómo llamando a gran voz dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Sí? No dijo mi carne, mi espíritu se ofreció sin mancha. Vamos a ver que se ofreció sin mancha. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Por qué sin mancha? Bueno, sin pecado, ¿no? Dice: por cuanto la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ahí está preguntando, ¿sí? Se ofreció sin mancha. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Quién es el Espíritu eterno? Bueno, el Espíritu, Dios, ¿verdad? Son tres personas en una, ¿sí? Tres personas en una. Es como el huevo. Está un ejemplo de cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene una yema, ¿no? Tres en uno. Y el Señor, que es eterno, ¿verdad? A veces ya le digo, no hay palabras, o cada quien va a concebir qué es la eternidad. Él es el único que vino a esta tierra para salvarnos, para llevarnos a Dios, ¿sí? Y bueno, concluimos que para que nosotros nos pueda llevar a Dios Cristo, para eso murió. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que conocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y cómo le vamos a conocer si no hay quien nos hable, ¿verdad? Y si no hay quien nos hable, pues no va a haber conocimiento. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? Y por eso dice: hermosos son los pies que llevan la paz, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos en esta tierra? Para que nosotros comuniquemos el mensaje de que solamente Cristo nos lleva a Dios. Porque toda la gente dice: no, pues yo sí creo en Dios. Y ya cuando le empieza a hablar uno de Cristo, no dicen ya, pues, que quieren escuchar, ¿no? ¿Quién es Cristo? Entonces, pues que sigamos orando. Lo que hizo Cristo: oró, le pidió al Padre y se dio a sí mismo. Y que bueno, Dios pone esa actitud, ese sentir, haya puesto ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros no lo reconocemos, bueno, pues vamos a seguir igual, ¿no? Igual en el sentido de que, pues, como cuando se iba antes ahí a los lugares donde está un personaje con sotana y está diciendo lo que el sermón, y igual que todos se duermen, ¿no? Y yo hacía lo mismo, ¿no? Cuando iba me dormía y pues no entendía nada, ¿no? Entonces, pues vamos a darle gracias al Señor que hizo sacrificio perfecto. Y ya, ¿por qué mencioné la parte de la escritura que le leí? Porque es para que vean que escrito está, ¿no? No es algo de que haya dicho uno, ¿ya? Bueno, vamos a orar entonces. No es algo que haya inventado uno, haya dicho, porque uno cree eso. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, porque si no hubiéramos escuchado de ti, no estuvieras en nuestro corazón, ya hubiéramos sido consumidos. Gracias por tu paciencia, gracias por tu benignidad, por tu espiritualidad, el único ser viviente que estuvo aquí, que vino del cielo, para que ahora nosotros tú nos puedas llevar a Dios. Solamente en ti tenemos todo lo que necesitamos, solamente en ti tenemos vida eterna, solamente en ti tenemos salvación, solamente en ti tenemos tu presencia, solamente en ti tenemos perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y a veces no estamos conscientes de ello, pero el pecado
esa que tú venciste en la cruz, mi Señor, las huestes espirituales de maldad, al diablo, ya tú lo derrotaste. Gracias, mi Señor, porque solamente en ti somos más que vencedores. Solamente en ti podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente en ti podemos decir que tú eres Cristo, el Señor Todopoderoso, el que nos hizo, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el mar, todo lo que ven nuestros ojos. Mi Señor, estamos agradecidos, te amamos, bendecimos tu nombre, reconocemos tu divinidad, que cada uno de los que estamos aquí traiga revelación, mi Señor, así como oró Pablo, y que sigamos firmes y constantes en la fe, porque la fe, el que persevera hasta el fin, en la fe será salvo. Gracias, mi Señor, por lo que hiciste en la cruz, venciendo al diablo. Que en esta semana nos uses para tu gloria y tu reino. Y gracias, mi Señor, porque ya nos dice todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.